Con la llegada de Fidel Castro al poder y el comunismo, los judíos pasaron décadas prácticamente escondidos. Desde 1960 hasta 1990, ser religioso en Cuba era tabú para el gobierno comunista. Durante esos 30 años, la comunidad se desperdigó, no había rabinos ni servicios religiosos. Si reconocías ser judío, podías tener dificultades para aspirar a la universidad o un trabajo. La apertura religiosa del país a comienzos de los 90 y la Aliyá, la ley que repatria judíos a Israel, atrajo la atención de muchos. A principios del siglo XX, la diáspora askenazí llegó principalmente de países de Europa del Este, como Polonia, Rumanía, Austria o Hungría. El objetivo de muchos era utilizar Cuba como puente para seguir hacia los Estados Unidos, pero se establecieron en la isla. Los sefaradíes, la otra diáspora imperante, vinieron de Turquía. En Cuba encontraron una economía boyante, buen clima y un idioma muy parecido al ladino, hablado por esta diáspora. Los negocios judíos prosperaron especialmente en la industria textil y el comercio. Más tarde, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, llegaron más judíos huyendo del antisemitismo europeo. Mi abuelo vino de Polonia y Cuba le recibió con los brazos abiertos, le salvó del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. En vez de persecución, en Cuba encontró sol, trabajo y cariño. A casi todos los que vinimos de Europa del Este nos llamaban polacos, pero de forma cariñosa, nada racista. Relata a BBC Mundo Miriam Levinson, descendiente de judío askenazí y que vivió en la isla cuando era niña. Sin embargo, en 1939, Cuba desautorizó la entrada de un barco con 900 judíos que llegó a Cuba en La Habana desde Alemania. Las autoridades de la isla dejaron de otorgar visas, probablemente por miedo a ser inundado por más inmigrantes huyendo de Europa. El barco regresó a Europa y alrededor de 250 judíos viajeros murieron en el Holocausto. Mis padres se conocieron en Cuba, se sentían cubanos y jamás pensaron en emigrar a Estados Unidos. El judío cubano se sentía muy bien, se asentó y se extendió a varios barrios de La Habana y otras ciudades del país. Yo nací en Cuba, iba a la escuela judía y jamás me sentí diferente. Era un orgullo caminar por el barrio y que me llamaran la Polaquitas. Entonces había escuelas judías, varias sinagogas y nadie pensaba en migrar. Las tiendas y negocios judíos florecieron por todo el país. Casi nunca nos metíamos en política y jamás tuvimos problemas. Primero éramos cubanos y luego judíos. La religión no era tan importante. Realmente éramos como cualquier otra persona del barrio. Pero la bonanza terminó de golpe con el triunfo de la revolución castrista en enero de 1959. Yo creo que los judíos askenazis se dieron cuenta antes que nadie, como ya habían huido de otros regímenes de Europa, muchos del nazismo. Cuando Castro llegó, supieron que debían irse del país, relata el judío Moisés Maya. Maya tenía 17 años cuando la revolución triunfó. Poco después, el gobierno de Castro nacionalizó muchos negocios privados, incluyendo los de los judíos. Recuerdo la edición dominical de uno de los principales periódicos cubanos. En sus páginas había listas inmensas con todos los negocios intervenidos. Cuando los dueños llegaron el lunes, no podían entrar. En la puerta les esperaba 4 o 5 milicianos, impidiéndoles el paso y requisándoles las llaves. Mi padre y abuelo se dedicaban a la industria textil. Sus negocios estaban incluidos en esa lista, revela Moisés Maya, que después se radicó en los Estados Unidos. La pérdida de los negocios provocó un éxodo masivo. Más del 90% de la comunidad judía emigró principalmente a Estados Unidos. En el 59 y el 60, Estados Unidos abrió las puertas a aquellos judíos no comunistas. Si tenías dinero suficiente para quedarte una temporada con un familiar, te dejaban entrar al país. Nadie pensaba entonces que la revolución duraría más de 60 años, dice Levinson. Pero dice Maya que cuando se fue supo que jamás volvería. No se me olvida cuando iba en taxi al aeropuerto, lloré como una Magdalena sabiendo que más nunca iba a volver.
Maya consiguió irse del país gracias a que organizaciones judías en Estados Unidos y Cuba trabajaban en clandestinidad y preparaban papeles para sacar a la gente del país. Las razones económicas no fueron las únicas del éxodo. Los exiliados también denuncian la intolerancia del castrismo hacia la religión. Durante las primeras 3 décadas que siguieron a la llegada del castrismo, integrantes de la comunidad judía hablaron sobre una especie de generación perdida. Naya recuerda que antes de salir de Cuba ya se notaban las dificultades que vivirían los creyentes. Castro no arremetió abiertamente contra los judíos como sí lo hizo contra la Iglesia Católica. En nuestros servicios de sábado en la sinagoga empezaron a venir 2 personas que no eran judíos, sospechosamente que vigilaban que no se hablara nada contra el gobierno. A comienzo de la revolución, los enfrentamientos entre el catolicismo y el nuevo gobierno fueron frecuentes. Castro nacionalizó la enseñanza e intervino en las instituciones católicas. Además, les acusaba de promover movimientos anticomunistas. Muchos sacerdotes y monjas fueron expulsados del país. Las principales celebraciones como Semana Santa y Navidad quedaron suprimidas. Los feligreses iniciaron una vida prácticamente a ocultas durante décadas. El judaísmo no vivió el mismo grado de enemistad con el castrismo, pero también atravesó tiempos difíciles. Pablo Rosenwald estudió en la universidad durante aquellos años de secretismo. En Cuba había un tabú con la religión. Antes de entrar a la universidad había que rellenar una planilla diciendo si eras religioso o no. La gente tenía mucho miedo con eso. No puedo decir que estábamos escondidos, pero existía una especie de coacción silenciosa y sutil. Los que se quedaron sufrieron. Si eras religioso podías tener problemas para acceder a la universidad o tener un trabajo. Muchos judíos dejaron de ir a las sinagogas y empezaron a casarse con no judíos, explica Levinson. Fue el caso de los padres de Jaime Cheni Khan, judíos residentes en La Habana. No pude ir a la sinagoga hasta comienzos del 2000, años después de que Castro decretó la apertura religiosa. Antes no se veía bien. Tuve que convertirme a través de la Asamblea Rabínica Latinoamericana con examen incluido por tener una madre no judía. Cuenta. En los años de la generación perdida, el judaísmo cubano se quedó sin rabinos, sin servicios religiosos. Los judíos dejaron de asistir y muy pocos continuaron reuniéndose. La gente se reunía para otras cosas, pero no para el servicio religioso. Teníamos una sede, el patronato, con la farmacia, biblioteca, comedor, salón de baile y hasta un teatro que nos confiscó el Ministerio de Cultura. Los únicos que iban eran los judíos viejitos. A eso no le importaba que los señalaran porque no tenían que ir a la universidad ni a la escuela en el campo, explica Rosenwald. Rosenwald vivió en primera persona los años en que los judíos perdieron el miedo. Fue a mediados de los años 80. La gente del Comité Judío Norteamericano empezaron a mandar matrimonios desde Estados Unidos para atraer a las personas judías que habían perdido el vínculo con la comunidad. Se encontró gente que ni sabía que era judía. Luego, con la apertura religiosa de los 90, se retomaron los servicios religiosos y se abrió la escuela dominical. También se acercaron muchos a la sinagoga cuando el gobierno cubano firmó un convenio para la ley de retorno o Aliat, que permite la repatriación de judíos hacia Israel. Muchos vieron en esto la posibilidad de salir. Nadie te lo va a confesar, pero yo, que nunca me desvinculé de la sinagoga, te puedo decir que muchos empezaron a venir cuando se firmó ese convenio. Otros se acercaban por los donativos. Sí, daban $30. Llegaba gente que ni conocía, pero oye, bienvenidos eran todos. A mí no me disgustaba que la gente viniera por interés, siempre y cuando vinieran. Los años de apertura religiosa coincidieron con el periodo especial en Cuba, tiempos de penuria económica tras el derrumbe del socialismo soviético y su principal sustento en el exterior. Los judíos también vivieron las necesidades de la población en general, con graves dificultades para encontrar alimentos y divisas. La comunidad era apoyada por asociaciones extranjeras que enviaban comida kosher periódicamente.
Durante muchos años, los judíos han contado con un permiso especial para sacrificar reses bajo el rito kosher y luego venderlas a una carnicería especializada en La Habana Vieja. En el resto del país se sancionaba el sacrificio de vacas y venta de su carne sin consentimiento del Estado. Era maravillosa para las dos diásporas, sefardíes y askenazíes, pero en el 60 huyó la mayoría. Muchos vinieron a Miami y fundaron 3 sinagogas, explicó el rabino Daniel Hadar del templo sefardista Moisés en Miami Beach. Las comunidades judías en Miami piensan más como cubanos que como judíos. Están muy orgullosos de venir de Cuba. Fue un mundo maravilloso y feliz para ellos. Una isla bella, con poderío económico. Ya han vivido más tiempo en Estados Unidos y antes habitaron Turquía y Europa del Este por miles de años, pero siguen identificándose como cubanos. El impacto de la inmigración cubana a comienzos de los 60 se hizo notable en Florida. Los judíos formaron parte del rápido crecimiento que experimentó Miami. Muchos eran hombres de negocio que dinamizaron la ciudad y sus suburbios. Miami era un cementerio de elefantes, un lugar donde venían a retirarse las personas mayores del norte. Era una ciudad muy pequeña. Nuestra comunidad tuvo un gran impacto porque muchos judíos tenían grandes negocios en Cuba y vinieron aquí. Poco a poco se fue levantando Miami, recuerda a Moisés Maya, hoy con 80 años. La nostalgia de la comunidad judía por la isla se canaliza de forma muy distinta. Miriam Levinson reside en Chicago e intenta ir al menos 20 veces por año. Organiza viajes y encuentros entre ambas comunidades, pero es consciente de que buena parte de la diáspora, especialmente en Miami, sigue dolida por cómo huyeron, perdiendo negocios y propiedades. Simplemente no quieren volver, se niegan a ir hasta que cambie el gobierno, dice. Es lo que piensa Moisés Maya. Me juré personalmente que jamás volvería hasta que no cayera el régimen. Yo no voy de turista a dejarle divisa a ese gobierno. Destruyeron Cuba. Prefiero quedarme con la ilusión de lo que fue y no lo que es ahora. Los judíos en Cuba ya no se esconden ni callan. El tabú es pasado. La vida religiosa se desarrolla en 6 sinagogas, 3 en La Habana y las otras en Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Aquí celebramos toda la fiesta, hay poca ortodoxia, la mujer puede leer el Torá y no hay habitaciones para hombres y mujeres. Todos nos sentamos juntos en la sinagoga. Escribe Jaime Cheney. La comunidad está prácticamente subsidiada por las asociaciones de Estados Unidos y Canadá. Desde los años 60 manda un contenedor desde las federaciones judías de Canadá con alimentos, kosher, aceite, vinos, conserva, marzat, que duran un año. Tenemos carnicería kosher gracias a un acuerdo con la dictadura, nos toca mensualmente. La situación delicada del país no ha cortado el flujo migratorio y los judíos siguen buscando otros hogares, especialmente en Israel y Estados Unidos. Jaime Cheney dice que no se ha planteado irse. Quedaremos poco aquí, pero la vida judía en Cuba está muy viva. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.